Una joven de 24 años con COVID-19 falleció en Artigas. Se trata de la persona más joven que fallece por COVID-19 en Uruguay y el segundo deceso por el virus en el departamento de Artigas. La ahora fallecida era docente, estaba inmunodeprimida tras haber sido trasplantada por cardiopatía congénita hace 5 años. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y el de Defensa Nacional, Javier García, brindaron una conferencia de prensa desde Torre Ejecutiva para informar cómo se controlará desde este lunes la limitación del derecho a reunión y la prohibición de ingreso al país. El refuerzo del 911 y más de 500 efectivos del ejército en las fronteras con Brasil y Argentina son parte de los nuevos controles. A los 88 años murió este domingo el empresario y periodista Julio César Sánchez Padilla. Durante 47 años condujo el histórico programa deportivo Estadio 1. Varios países europeos comenzaron a cancelar vuelos procedentes del Reino Unido tras el descubrimiento de una nueva cepa más contagiosa de coronavirus. El aurinegro cerró el año con una goleada y terminó el 2020 a 7 puntos de Nacional en la tabla anual. Peñarol venció a Danubio 4-1 en Jardines del Hipódromo en la despedida de Mario Saralegui como entrenador aurinegro. Muy buenas noches para todos y para todas. Comenzó la edición dominical de Red Informativa. Hay mucha información sobre la mesa, información que tiene que ver con el COVID-19, con la emergencia sanitaria en nuestro país. Tenemos muchos detalles para comentar con todos ustedes. 5 muertes se han registrado en esta jornada de domingo. Ya vamos a estar con los datos actualizados del Sistema Nacional de Emergencia. Avanzan los números de contagios. Hay preocupación en el gobierno. Esta semana hubieron muchas novedades con respecto a esto. Ya vamos a estar detallando punto a punto. Pero esta misma noche, hubo conferencia de prensa en Torre Ejecutiva. Habló el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, habló el ministro de Defensa Nacional, Javier García, sobre las medidas nuevas, estas medidas anunciadas esta semana por el presidente Luis Lacalle Pou, que comenzarán a regir a partir de la medianoche. Escuchemos lo que decía el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, hace algunas horas. Y queremos dar cuenta que el artículo 38 de la ley 19.932 que aprobó el Parlamento el viernes pasado va a tener un protocolo de actuación y que vincula directamente al SECOED operativo en cada uno de los departamentos del país, constituidos por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Salud Pública, Fiscalía, y que presiden los intendentes municipales en los respectivos departamentos. Esto nos parece muy importante porque lleva adelante un despliegue en todo el territorio nacional de los ministerios y los organismos competentes y los gobiernos departamentales conjuntamente con la Fiscalía para llevar adelante los procedimientos que eviten aglomeraciones que perjudiquen la salud de los compatriotas, estableciéndose multas que pueden ir desde 30 a 1.000 unidades reajustables y también mediante la propia intervención de la Fiscalía poder llegar a tipificarse el delito de desacato frente al incumplimiento de los pedidos de los organismos intervinientes, ya sea el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, las intendencias municipales o el Ministerio de Salud Pública. Queremos decir también que, como ya ha sido consignado por la prensa, todo esto implica la responsabilidad de cada uno de los uruguayos. La ley que acaba de aprobarse es para cuidar a la gente, a la salud y la vida de la gente, y por eso hay que asumir una decisión frente a los intereses en juego, aún a costa de poder limitar algún tipo de derechos, porque está en juego precisamente la salud de la población y por eso el objetivo del instrumento legal fue darle temporalidad
y por eso la medida tiene una vigencia de 60 días, la cual podrá ser prorrogada por única vez por el Poder Ejecutivo por el término de 30 días. Allí tenían algunas de las palabras del ministro del Interior, Jorge Larrañaga. En determinado momento, Larrañaga pidió, por favor, a los uruguayos que colaboren con todas las autoridades en estas medidas, estas nuevas medidas que van a comenzar a regir. Larrañaga fue consultado sobre cómo se identificarán las aglomeraciones, qué lo va a determinar, cuáles son los parámetros que se utilizarán en estos próximos días. Hemos conversado en el día de ayer con los 19 jefes de policía de todo el país y la reglamentación que está preparando Presidencia de la República y que sale mañana va a ir por la línea de los SECOE departamentales y operativos que integra y preside el intendente municipal, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa y Fiscalía. Eso nos lleva a que cuando intervengamos vamos a tomar en cuenta para el número que motive la intervención toda situación de notorio riesgo para la salud de la gente. Ese es el criterio que obviamente va a ser chequeado rápidamente con Salud Pública, va a ser chequeado rápidamente por las autoridades intervinientes desde el punto de vista de la policía para proceder en función del esquema de denuncia donde vamos a reforzar el 911, nos lo ha pedido el presidente de la República y más allá de algunas dificultades sanitarias vamos a reforzar el 911 con una derivación con más gente para poder atender este tipo de contingencias y de denuncias para llevar adelante los operativos que tenemos que llevar adelante y de esa forma poder prevenir, disuadir, terminar con esa aglomeración en un proceso gradual que no genere, esperemos, las dificultades de una intervención ya más directa de la policía, pero si tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer porque nos parece que es vital el elemento central que está en todo esto, que es la salud y la vida de la gente que tenemos que cuidar. Bueno, y por su parte, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, habló sobre las medidas aplicadas en fronteras y sobre el cierre de estas a partir de mañana. La ley empieza a tomar vigencia a partir del día de mañana y tiene básicamente dos artículos, el artículo 37 y el artículo 38 de la Constitución de la República, lo que se reglamenta. Vamos a referirnos a lo que significa el trabajo en frontera, artículo 37. Y en ese sentido, transmitirles que a partir del día de mañana va a procesarse el cierre de fronteras. Este cierre de fronteras, como lo dice la ley que votó el Parlamento, tiene una sola excepción, que es el transporte comercial o de cargas o de correo y la ayuda humanitaria o sanitaria. Es la única excepción que prevé la ley. Para el dispositivo que está planteado y que el Parlamento aprobó y que tuvo la iniciativa en el Consejo de Ministros, se van a disponer por parte del Ejército Nacional y la Prefectura Nacional Naval más de 500 efectivos, que van a estar distribuidos por los diferentes puestos de frontera que tiene nuestro país, que como ustedes saben, tienen diferentes características geográficas y, si se quiere, también sociales, sociológicas. Tenemos todo lo que es la frontera de nuestro litoral del río Uruguay, con los puentes que allí existen y que a partir de mañana van a estar vallados, cerrados, y que se va a permitir solo el ingreso para las excepciones que acabamos de decirles. Tenemos también ciudades con puente, donde existe una binacionalidad,
Y tenemos frontera seca, como es el caso de Rivera, como es el caso del Chuy, como puede ser el caso de Aceguay, como es el caso de Aceguay. Entonces le decía que va a existir un cierre de fronteras, para lo cual el Ejército Nacional dispuso 25 puestos de control, 15 de ellos en las fronteras con Brasil y 10 de ellos en las fronteras que hacen al límite con Argentina. Con respecto a lo que se le va a sumar los efectivos de la Prefectura Nacional Naval. Queremos decir que la disposición esta, por supuesto, nadie la adopta con alegría, en ninguna circunstancia, y mucho menos en las circunstancias en que estamos viviendo y al mismo tiempo en las circunstancias del año que estamos viviendo. Pero, como bien decía el ministro Larrañaga, están determinadas, así lo previó el constituyente, que se pudieran reglamentar por ley justamente cuando hay que preservar derechos muy importantes, le diría que sagrados, el derecho a la vida y el derecho a la salud. Y va a tener esa temporalidad que se mencionaba recién. Vamos a ser muy estrictos, va a haber una diferencia ahí con respecto al trabajo que veníamos desarrollando en frontera durante todo este año, a partir de la vigencia de la Ley de Fronteras. Va a haber un reforzamiento del trabajo y al mismo tiempo sabemos que existe, habitualmente es parte de la vida social en las fronteras y sobre todo en las fronteras secas, en las fronteras que tienen puentes que comunican dos ciudades fronterizas. Existe un fenómeno de la binacionalidad. Gente que vive en una ciudad y que trabaja en la otra. Que va a centros educativos, cuando hay centros educativos, o que atiende la salud de un lado y del otro. Queremos decir que ese fenómeno, esa realidad, va a valer solo para dentro de las ciudades. Que salidos de las ciudades va a haber puestos de control por parte del Ejército Nacional, donde se va a solicitar identificación. Y vamos a trabajar estrictamente coordinados con la Dirección de Migraciones del Ministerio del Interior, tanto en el transporte de vehículos particulares como en el transporte colectivo, donde se va a solicitar dos cosas, y ya esto lo empezamos a trabajar estos días previos con la Secretaría de la Presidencia. Primero, le vamos a solicitar a las empresas de transporte colectivo que tienen líneas de frontera, en la frontera, en los departamentos fronterizos, que soliciten el documento de identidad para emitir el pasaje. Eso es un primer tamiz que deja fuera a aquellas personas que son extranjeros. Pero en el caso de, estas son las cosas que imponen las circunstancias, en el caso que hubiera compatriotas que viven afuera del país, que tienen documento de identidad nacional y que saquen un pasaje, que se sepa que se va a solicitar control y después va a haber un chequeo, un cruzamiento de datos con la Dirección de Migraciones, para ver si quienes van en un vehículo o en un ómnibus tienen movimientos migratorios anteriores. Si es un compatriota pero que vivía fuera del país, porque en ese caso no se estaría cumpliendo con la ley y vamos a ser muy estrictos en el cumplimiento de la ley. Así que tanto en los 25 puestos de control, en todo el perímetro del país, como en lo que significan los puentes, a partir del día de mañana van a estar cerrados. Al mismo tiempo, recordamos que están prohibidos los vuelos particulares. Es decir, la ley es muy precisa y provee todo medio de transporte terrestre, marítimo o aéreo de ingreso al país. No están habilitados los vuelos particulares, como tampoco están habilitados las embarcaciones que vengan de otro país, en este caso concreto de Argentina, utilizando las vías fluviales que tenemos. En ese sentido, volvemos a recordar la temporalidad que tiene la norma y la facultad eventual, llegado el caso que da la propia ley en el sentido de extender por 60 días este cierre. Pero en principio estamos hablando hasta el 10 de enero como lo establece el artículo referido de la ley mencionada. Bueno, ahí teníamos al ministro de Defensa, Javier García, hablando de esta medida que va a comenzar a regir a partir
de la medianoche. En esta jornada miles y miles de personas ingresaron a nuestro país, ya vamos a estar más adelante con esta información, y también hablaba ahí de estas ciudades binacionales, también hay información al respecto. Pero vamos ahora inmediatamente a lo que es la placa del Sistema Nacional de Emergencia con los casos confirmados en esta jornada de domingo. Estamos hablando de 497 casos nuevos. Ustedes ven allí lo que es la placa del Sistema Nacional de Emergencia. 497 casos nuevos de un total de 6.553 análisis que se han realizado en las últimas 24 horas. Los 19 departamentos del país tienen casos de COVID-19, como se ve, se aprecia allí en pantalla. 346 de los casos registrados en esta jornada son de Montevideo, de la capital del país, 53 son del departamento de Canelones, 20 de Rivera, 16 de Maldonado, 15 del departamento de Artigas, 9 de Cerro Largo, 8 de Florida, 8 de San José, 6 de Paysandú, 5 del departamento de Rocha, 3 de Colonia, 3 de Durazno, 3 de Tacuarembó, 1 de Río Negro y 1 del departamento de 33, como ven allí en pantalla, los 19 departamentos del país con casos de COVID-19. También hoy, lamentablemente, se han confirmado 5 fallecimientos por COVID-19 en nuestro país. Se trata de un paciente de Artigas, de una paciente de Artigas de 24 años, un paciente de Rivera de 63 y 3 pacientes de Montevideo de 60, 73 y 85 años de edad. Hasta el momento son 119 los decesos por este virus en nuestro país, como marca allí el Sistema Nacional de Emergencia, y como les decía, 19 departamentos afectados por el COVID-19 en nuestro país. Este es el último informe que se conoció del Sistema Nacional de Emergencia en estas últimas 24 horas. Sin lugar a dudas, las cifras continúan siendo alarmantes y el aumento de decesos por este virus en nuestro país es también alarmante, sin lugar a dudas. Pero como lo veían allí en la placa y se los mencionaba, se registraron 5 fallecimientos en esta jornada, y uno de estos fallecimientos fue de una joven de 24 años de edad que tenía COVID-19 del departamento de Artigas. El departamento de Artigas está conmocionado luego de conocerse el fallecimiento de la paciente más joven con COVID-19 en el país. Una docente recientemente recibida de tan solo 24 años con otras patologías que realmente complicaron la situación y terminaron con este desenlace lamentable. El director departamental de salud lamentó este fallecimiento. Lamentablemente sí, esta madrugada acabó de fallecer una joven de 24 años de COVID positivo que estaba ingresada en el CTI, un sanatorio privado de nuestro medio. Presentaba ciertas comorbilidades, una paciente trasplantada de cardiopulmonares de 5 años, inmunocomprometida, con algunas complicaciones, pero bueno, con el COVID en las últimas horas se hizo el diagnóstico, presentó complicaciones, ingresó a CTI y la mala evolución llevó a su fallecimiento. Lamentamos mucho porque es una paciente joven, 24 años, docente, recién recibida, con una historia de vida, así que estamos todos muy apenados en Artigas por ese fallecimiento, que es el segundo en el departamento de Artigas y el primero de la ciudad de Artigas. ¿El hilo epidemiológico de este caso se sabe? Estamos haciendo toda la trazabilidad, porque el diagnóstico de COVID positivo llegó en las últimas 24 horas, se está haciendo toda la trazabilidad, y cuarentenando a la familia, y todos los vínculos que haya llegado hasta su casa, ¿no? Y seguramente esta muerte se lamenta, como todas las muertes en nuestro país, pero es la muerte de una joven, de una chiquilina de 24 años de edad que muere por COVID-19, la muerte más joven que se da por este virus en nuestro país. Una noticia que conmociona, que nos conmociona a todos, pero seguramente a estas 200 personas no les generará la misma sensación. ¿Y por qué digo esto? Porque la policía de Artigas, del mismo departamento donde fallece esta joven de 24 años, debió disolver una aglomeración clandestina, digámosle, aglomeración que se realizó en un lugar abierto, en un espacio público, pero de 200 personas.
La policía disolvió una aglomeración de 200 personas en la zona del aeropuerto, en las afueras de la ciudad de Artigas. Los jóvenes, en su gran mayoría, estaban en sus vehículos, consumiendo bebidas y escuchando música a alto volumen. Luego de una denuncia, a las 3 de la madrugada, personal policial concurrió al lugar, disolviendo las aglomeraciones. Según el jefe de policía de Artigas, comisario mayor Adolfo Cuello, estas aglomeraciones parecieran burlas. Cuando las autoridades llegan al lugar y las disuelven, se vuelven a concentrar en otras partes. Esta madrugada, mejor dicho, lo que se hizo fue eso, es decir, una vez más andar atrás de las aglomeraciones de personas y atrás de aquellos lugares y en base a los llamados que recibimos, tratando de que la gente se concientice, tratando de que la gente dé cumplimiento y que tome conciencia, digo, porque es lo principal que tenemos que hacer, es que tomen conciencia, que la actividad que se realiza es una actividad preventiva, tratando de que se tome conciencia que se debe dar cumplimiento a lo que está dispuesto por la autoridad sanitaria, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si no ponemos un poco de voluntad, solamente las autoridades que estamos en esto y la gente, más que nada la sociedad civil, si no toma conciencia, específicamente una franja hectárea de la población que sale los fines de semana y que parece que fuera una burla de concentrarse en determinados lugares, cuando ve que va la policía, se trasladan a otros, ahí vamos a los otros lugares. Al disolverse esta concentración, el caso no pasó a Fiscalía. Y vamos a continuar allí en el departamento de Artigas, porque tras las últimas medidas anunciadas sobre el cierre de fronteras, se informó que en el departamento de Artigas seguirá habilitado el cruce fronterizo para residentes locales. Es preocupante la situación porque está aumentando los casos, algo que se sucede en toda la frontera seca, ¿no? De Artigas, Rivera, Cerro Largo, Rocha, en toda la frontera se está dando ese aumento de casos. Hablando de frontera, doctor, ¿cómo se va a trabajar con las nuevas medidas a partir de esta medianoche que decretó el presidente de la República? Sí, nosotros vamos a mantener las medidas que venimos hasta ahora, la parte sanitaria y migratoria. Recuerden que las medidas a nivel local en las ciudades binacionales siguen igual, el tránsito sigue abierto para los ciudadanos residentes en ambos márgenes de 20 kilómetros. Lo que sí está cerrada para cualquier ciudadano que proceda de otro lugar de Brasil, allí sí está cerrada la frontera a partir de esta medianoche. Pero a nivel local sigue igual las medidas. El mensaje desde el SECODE, como siempre, es evitar cruzar la frontera si no es necesario. Por supuesto, esto lo hemos estado diciendo desde el mes de marzo, pero digamos hay una concurrencia y ustedes han estado captando imágenes de lo que es el puente y no se corresponde el comportamiento con los mensajes que damos. Bueno, y hace algunos minutos escuchábamos al ministro de Defensa Nacional, Javier García, hablando sobre el cierre de fronteras que comienza a regir a partir de esta misma medianoche. Bueno, en las últimas horas, en la jornada de este domingo, miles y miles de argentinos y uruguayos también cruzaron. Ahí hubo intenso movimiento en el puente General San Martín. Muy tranquilo, la verdad que viajamos perfecto, la ruta estaba casi vacía y ahora esperando un poquito, más trámite de lo habitual, pero tranquilo. ¿Rumbo hacia dónde? Hacia Rocha, La Coronilla. Bien. ¿Y vienen de dónde? Venimos de Buenos Aires. Bien. El tema de trámites, ya hablando del test exclusivo y el resultado que se les pide como negativo aquí en Uruguay, bueno, ¿cómo ves esa situación? Bien, me parece bien que la gente ingrese con un test negativo y bueno, después de esperar ahí los 7 días y hacernos otro test. Está bien, si a las autoridades les parece que eso es lo conveniente, hay que hacerlo. Era importante llegar antes del 21, ¿no? Sí, porque está la familia, tenemos familia ahí en Uruguay y vamos a tratar de pasar el año nuevo con ellos. Los Navidad no llegamos, pero bueno. De Rosario, Santa Fe. ¿Cuántas horas de viaje? No, 3 horas y media. Bien. Ahora a hacer trámites. ¿Con qué situación se han encontrado? No, por ahora nada. Venimos a visitar a nuestra hija que vive acá. Vive en Montevideo. Vamos a ver qué pasa acá en la frontera, cuánto nos lleva.
Bien, pero... el tema del trámite, la cuestión de hacerte también del resultado del test, ¿cómo te fue en eso? Negativo, por suerte, nos lo hicimos hace 48 horas y bueno, el permiso salió todo bien, así que con ganas de ya llegar. ¿Y venís de dónde? De Buenos Aires. ¿Y vas hacia? Hacia Punta del Este. Bien. ¿Tenés familia, amigos que te esperan? No, están todos allá, por suerte, así que bueno, esperándonos a encontrar con ellos, así que bueno, nada, para pasarla bien, un verano más. Y Omar Lafluf, el intendente de Río Negro, agradeció el trabajo de los funcionarios allí en la frontera. Vine más que nada a agradecerle al personal que está trabajando acá, al personal de la Armada Nacional, que está al pie del cañón, al Ejército, a la gente de Migraciones del Ministerio del Interior y en especial a la gente de la salud, a los funcionarios de la salud encabezados por el doctor Andrés Montaño, tanto la gente que está trabajando acá como los que están trabajando en el laboratorio, que la verdad que hay que agradecerles el trabajo inmenso que están haciendo. Esto era previsible en la medida que trascendieron las medidas que empiezan a regir esta noche a las 0 horas, que hubiera una avalancha de gente para querer ingresar al país. No sé exactamente la cantidad de gente que va ingresando, pero era hasta hace un rato largo, eran alrededor de 500 personas. Y bueno, esperemos que todo se desarrolle normalmente y exhortar a la gente, digo, a nivel de la ciudad y de los pueblos nuestros, lo que más estamos haciendo es una propaganda callejera, explicándole a la gente lo que tiene que respetar. Andan móviles del Ministerio del Interior con parlantes, andan 2 móviles nuestros de la Intendencia, anda uno de los bomberos, después anda en Juna, en San Javier, en Berlín, explicándole a la gente. Lo que le estamos haciendo es pidiendo por favor, que la gente se cuide, que evite la aglomeración, y tampoco se está pidiendo esto por 6 meses, es por 10 días, por 15 días, lo mismo que pedimos los otros días hasta el 18, no nos fue bien. Nos vamos a Salto ahora porque el hospital de ese departamento realizará testeos aleatorios a sus funcionarios este lunes. Serán aproximadamente 115 testeos a personal médico y no médico. Muchos de ellos trabajan tanto en el ámbito público como privado, pero como aquí viene trabajando tanto en el área de coordinación, de seguimiento y de rastreo en forma unificada al área pública y privada, se va a hacer en el Hospital Regional Salto mediante una carpa que la unidad de ejército va a colaborar. Y bueno, y tenemos hisopados de ambas instituciones para los efectos de nosotros tener un insumo para un manejo. El objetivo es completar los análisis antes de las 14 horas y esperar los resultados en las siguientes 36. La práctica podría repetirse si las circunstancias lo ameritan. La dirección del Centro de Salud descarta que esto afecte en forma sensible la atención al público. No obstante, piden a los usuarios no concurrir si no había turno ya coordinado. Varía muy poco. Nosotros lo que pedimos es las disculpas por la molestia del día de mañana a los usuarios, pero queremos transmitirles que las emergencias, tanto adulta como pediátrica, va a funcionar normalmente. El expendio de medicamentos se va a salir para la guardia y para la emergencia y para los crónicos. El laboratorio, aquellas personas que tienen turnos para mañana concurrir, que concurran, que se lo va a atender, pero que aquellos que van a solicitar número no, pero esas personas no se lo va a atender. En el departamento de hematología, donde también teníamos hemoterapia, donde tenemos algunos donantes que ya tenían fecha, que concurran a partir de las 7, y en la parte de imagenología está toda la parte de urgencia, como algunas coordinaciones en la tarde que ya estaban previstas también. Lo que tenían número y coordinación nosotros lo vamos a atender. A quienes no tengan número para el lunes ni urgencia en la atención, se les solicita ir el martes o acudir a las vías de telemedicina. Y el intendente de Salto, Andrés Lima, dijo que en su departamento se reafirmarán las medidas ante el avance de la pandemia. Nos comprometimos naturalmente a que aquí en el territorio, en nuestro departamento, hacer cumplir esas medidas. Precisamos frenar, detener esta pandemia. Y hay algunas medidas que en Salto
vamos a estar implementando, algunas ya están en proceso, otras pensamos mantenerlas. Vinculado con el turismo, con el destino termas, creemos que es clave en los próximos meses fortalecer este turismo termal. A través de Endaimán, por ejemplo, un aforo, vamos a mantener un aforo de 600 turistas por día, teniendo un control de temperatura, llevando un registro de cada turista que ingresa al predio termal. En el caso de Termas de Arapey, también medidas de contención, medidas de aforo, la exigencia de que el turista que llega a Termas de Arapey presente la reserva de alojamiento realizada tanto en el sector público como en el sector privado. Y en lo que tiene que ver con la línea municipal, con el transporte urbano de pasajeros, vamos a tomar la iniciativa, la medida de suspender el servicio hasta el 10 de enero, desde el sábado o desde el día sábado a la hora 14 hasta el lunes a las 6 de la mañana. Entendemos de que en ese horario podemos suspender el servicio con el objetivo de evitar la propagación. La línea municipal, cada una de las unidades es un recinto, es un ámbito donde puede darse el contagio, por tanto, ese cuidado que se plantea en el transporte de pasajeros, pensamos trasladarlo a nuestra ciudad, al transporte urbano. Y en Florida fueron denunciados varios casos de violación de cuarentena. Así lo reportaron hoy el Centro Coordinador de Emergencias y la Dirección Departamental de Salud, que indicaron varias situaciones e instaron a la población a cumplir las medidas si se pretende bajar la curva en el departamento. Florida cuenta con 73 casos activos, al tiempo que hay 2 personas hospitalizadas, una de las cuales está en CTI. Al momento hay 13 recuperados desde la afectación de la pandemia en Florida. La ocupación de camas de adultos es del 44% y las de CTI del 64%. Una de las principales preocupaciones de las autoridades que marcaron este domingo fue una serie de denuncias, falta de colaboración y el incumplimiento de las conductas para evitar contagios. Se continúan identificando conductas a corregir. Si queremos bajar las cifras en el departamento, aún hay personas que no atienden el teléfono en tiempo y forma a sabiendas que fueron hisopados si esperan resultados, dice el reporte. Por otra parte, la falta de consulta está generando una gran cantidad de personas en cuarentena. Hay quienes están con síntomas de varios días de evolución y que no han consultado al médico, sino que son captadas por la dirección en el rastreo de contactos de casos positivos y terminan generando una larga lista de contactos familiares y laborales. Además, para las autoridades, hay una creencia errónea en la población que por estar al aire libre no hay riesgo de contagio. La comunicación denuncia además que se siguen visitando familiares o amigos en otros departamentos con altas cifras de casos COVID. Y apuntaron así a la violación de la cuarentena obligatoria. Se han detectado en varios casos y lamentablemente hay varias denuncias. Las autoridades recuerdan que debe usarse la mascarilla facial en espacios cerrados compartidos y en todas aquellas circunstancias que impiden la distancia interpersonal de 2 metros, aún al aire libre como ferias, filas en locales de pagos y otros lugares que ocurrieron esta semana también en Florida. Policía Caminera realiza controles en Ruta 5 en el departamento de Durazno para constatar que se respeten las medidas sanitarias en el transporte interdepartamental. El destacamento en Ruta 5, ubicado cerca de Durazno, inició los controles en coordinación con la seccional cuarta de Sarandí Grande, en Florida, y está previsto extenderla a otras áreas de la zona centro del país. Se solicita al guarda de ómnibus la lista de pasajeros donde debe constar nombre, cédula de identidad y teléfono, y se realizan inspecciones dentro de la unidad para observar el cumplimiento del uso de tapabocas. Y intentamos hacerlo en distintos tramos para que no estemos siempre en el mismo lugar. Por ahora, como te decía, estamos trabajando para el lado de Florida, en Sarandí Grande, pero la idea es estar cada operativo hacerlo en distintos lugares. ¿Cómo ha sido, qué evaluación pueden hacer de lo que ha sido, digamos, las disposiciones se están cumpliendo? Sí, a la fecha de ayer, que fue donde se realizó el último operativo, no se han constatado irregularidades, ¿verdad? Bueno, y a los 88 años murió este domingo el empresario y periodista Julio César Sánchez
Padilla. Durante 47 años... También ex árbitro de básquetbol Julio César Sánchez Padilla. Recordemos que durante 47 años condujo el histórico programa deportivo Estadio 1 y era propietario además de la compañía de transporte de pasajeros Cita. Por haber hecho tantos años Estadio 1 fue que Sánchez Padilla ingresó al libro Guinness de los récords, ¿verdad? Todo un ícono de la televisión uruguaya. Sánchez Padilla se destacó en el básquetbol, donde, como les decía, llegó a desempeñarse como juez e incluso participó en los Juegos Olímpicos de Roma en el año 60 y en los de Tokio 64. Además, fue militante del Partido Colorado y llegó a ser diputado suplente por Canelones en la década de los 90. Según recuerda El País, en 1948 Sánchez se inició en el periodismo en el periódico El Río de Santa Lucía bajo el seudónimo Fantasma Benito II. Participó de los programas Puerta de Oro en Canal 10 y Prisma de los Deportes, ese era el nombre, en Canal 5, hasta que en el año 70 estrenó Estadio 1. Primero estrenó Estadio, y luego pasó a llamarse ese programa Estadio 1, pero primero... Bueno, y hacemos nuestro primer alto en la información. Hay muchas novedades en el capítulo deportivo, también hay temas internacionales y más novedades locales para compartir con todos ustedes. Ya volvemos. Para que empieces este 2021 un poquito mejor, en Farmashop del 14 al 20 de diciembre tenés 25% menos con Farmacar Santander y 20% con Santander. Farmashop te cuida a vos y a tu bolsillo. Recomendaciones para cuidar a tu familia y amigos en estas fiestas. Todo a la mitad. Reuniones más chicas y por menos tiempo. No compartas vasos, botellas o cubiertos. Si es posible, reunirse en lugares ventilados o al aire libre. Distancia y tapabocas siempre en lugares cerrados. Cuidar especialmente a los abuelos. Planifica las compras con tiempo para evitar aglomeraciones en comercios. Toma todas las precauciones si tenés que usar el transporte público. Bueno, y nos vamos a dar un recorrido por el mundo y sin lugar a dudas todas las miradas están en una nueva cepa de COVID-19 registrada en Reino Unido, que provocó el parate en los vuelos aéreos. La nueva variante de COVID-19, que se considera hasta un 70% más transmisible que las anteriores, obligó a una dura cuarentena en Londres y otras regiones del país. Aunque su transmisión es más rápida, se cree que la nueva variante no es más mortal. Es precisamente por esta variante que varios países europeos, como Holanda, Bélgica e Italia, decidieron este domingo cancelar vuelos procedentes del Reino Unido. Alemania anunció que reducirá su conexión aérea con el Reino Unido y lo mismo proyecta hacer España. Ante esta nueva variante, la Organización Mundial de la Salud pidió extremar las medidas sanitarias en Europa. Se espera que la nueva cepa descubierta no afecte la efectividad de las vacunas disponibles. Si vemos los cambios que estas mutaciones hacen a la proteína de pico, que es el objetivo de la vacuna, no creemos que haya suficiente para cambiar la efectividad de la vacuna. No creemos que sea tan radical para cambiar la bioquímica y la estructura de la proteína de pico. 1 de cada 3 ingleses está confinado debido al avance de la pandemia. Creo que no estoy más preocupado que antes. Si se transmite más fácilmente, eso es un problema. Pero es inesperado. Los virus mutan. Y nuevamente se siente como si nos tomó con una falta de preparación a nivel gubernamental. Y retomamos temas locales y nos vamos al departamento de Maldonado. Bomberos investigan las causas de un incendio en José Ignacio que culminó con pérdidas totales. El hecho ocurrió próximo a las 2 de la tarde de este domingo, en una vivienda ubicada en la ruta 10 a la altura del kilómetro 174,
cuando vecinos alertaron al 911 que se estaba desarrollando un incendio en una vivienda ubicada en un complejo privado. Efectivos de bomberos de San Carlos y Maldonado trabajaron en el lugar para extinguir el fuego generalizado con llamas intensas que había iniciado en una cabaña en el interior de una chacra. La casa estaba construida con paredes de piedra, ticholo con piso de madera y techos de chapas de zinc, y tenía ventanas de aluminio y puertas de madera. Ocupaba una superficie aproximada de 300 metros cuadrados y en algunos sectores estaba edificada en 2 niveles. Si bien Bomberos logró extinguir el fuego rápidamente y no se lamentaron heridos, las pérdidas fueron totales. El dueño de la vivienda es el reconocido empresario argentino Alan Faena. Y nos vamos ahora al departamento de Canelones, más precisamente a la localidad de San Ramón, porque un motociclista de 16 años murió al impactar contra un camión. Un motociclista de 16 años de edad falleció tras impactar contra un camión que estaba estacionado y su conductor había bajado para abrir la portera de acceso a un predio a la altura del kilómetro 78500 de Ruta 6 en el ingreso a la ciudad de San Ramón. El pesado vehículo estaba parado sobre la derecha de la ruta para doblar e ingresar al predio. Por causas que se tratan de determinar, el joven, que viajaba solo en la moto, impactó sobre la parte trasera izquierda del mismo. Fue trasladado rápidamente al hospital local, donde falleció minutos después de haber llegado. En el camión, a la hora del choque, no había nadie, ya que su conductor, un hombre de 61 años de edad, era la única persona que viajaba en el mismo. Policía Científica y de la Seccional 11 de San Ramón trabajaron en el lugar, dando cuenta a Fiscalía. Finalmente hubo un acuerdo por el caso del joven que murió electrocutado por un alambrado el pasado mes de febrero en Dolores. En el mes de febrero del 2020, un joven de 15 años de edad murió tras intentar ingresar a robar a un campo en Dolores, Soriano. Tocó un cable del alambrado eléctrico que estaba mal enchufado y tenía una carga eléctrica mortal. La descarga le provocó la muerte al joven en el momento. En aquel momento fueron interrogados el patrón de la chacra y el empleado, el peón que allí trabaja, y ambos a fin de cuentas dieron versiones contrapuestas del asunto. Uno dijo que enchufó uno y el otro dijo que enchufó el otro. En ese momento la fiscal actuante, que no es la misma que está ahora, decidió creer en la versión del peón en un caso de palabra contra palabra y resolvió por asimetría de poder, según ella hasta ahora ha dicho, valorar como válida la versión del peón y como mentirosa la versión del patrón. Y así avanzó, el patrón estuvo 2 meses en prisión preventiva, o sea, cárcel, varios meses en prisión domiciliaria, hasta que un informe de semióloga dio vuelta completamente la investigación. El informe de semióloga perició las 2 partes, diciendo sus versiones, y concluyó que la versión del peón era poco veraz, prácticamente mentirosa, y la versión del patrón era muy acercada a la realidad. En pocas palabras dijo, el peón miente, el patrón dice la verdad. Y en ese momento cambió todo el talante del asunto y creemos que a partir de ahí es que pudo llegarse a algo parecido a justicia. La fiscal accedió a un cambio de calificación de dolo eventual a homicidio culposo para poder así generar un acuerdo reparatorio. La ley no permite acuerdos si se trata de dolo. Yo quiero dejar bien claro que si entendemos que el patrón no enchufó el cable, jamás podrá tener responsabilidad penal. Nosotros accedimos a este acuerdo reparatorio civil de pagar solamente para evitar un eventual juicio civil, porque todos los empleadores responden por lo que hacen sus empleados, así hayan intervenido o no en lo que hicieron. Entonces, por más que fuera el empleado el que enchufó, el que tiene que pagar una indemnización en un juicio civil el día de mañana, es el patrón, el empleador. Pero también hay que reconocer que el verdadero responsable del crimen, que es el peón, ha quedado completamente impune, ¿no? El acuerdo reparatorio fue por $40.000. Ahora no hay ningún imputado por el homicidio del joven. Y tras el fuerte temporal registrado en algunos puntos del país, este fin de semana se derrumbó parte del memorial de los presos políticos ubicado en Libertad. El vecino que pasaba por la zona primero vio que se empezó a mover de manera muy abrupta, dice que paró para sacarle una foto y en el momento se desborronó la parte que sería el marco de esta puerta.
Bueno, y de inmediato vinimos y empezamos a comunicar al 911 y a los distintos organismos, incluso a la gente que había estado relacionada al levantamiento de este monumento. Dimos aviso, enseguida vino gente de la policía, ahora estamos aguardando a gente del Ministerio de Obras Públicas porque esto está enclavado en un retiro del Ministerio. Nosotros, igual como precaución con gente de tránsito, hicimos un encintado, incluso con la ayuda de algún vecino, y estamos esperando a la gente de bomberos, bueno, que constate si entiende que está bien la medida que tomamos y ver qué tan riesgoso está el resto de lo que queda parado, ¿no? Es un espacio verde que a veces es disfrutado por vecinos de este barrio. También hay mucha gente que pasa por la ruta y para leer los nombres y uno que utiliza mucho esta rotonda ve que siempre hay gente en el lugar. Por suerte las condiciones del tiempo no daban para que la gente anduviera mucho al aire libre y bueno, y por suerte no tuvimos que lamentar ninguna víctima. Repasemos ahora cómo abrirán las principales monedas este lunes. Dólar a la compra 40,90, 43,30 a la venta. Euro 48,86, 54,53. Real 7,37, 9,37. Peso argentino 0,07, 0,57 a la compra y a la venta respectivamente. La unidad indexada 4,779, la unidad reajustable 1.291,44. Y es momento de hacer nuestra última pausa, pero aún queda más información para compartir con todos ustedes. Hay una historia, una linda historia para cerrar esta semana aquí en la edición dominical de Red Informativa. Ya volvemos. Si egresás de sexto año de escuela y te preinscribiste para educación media, ahora tenés que confirmar tu inscripción. Ingresá a Gurí Familia para conocer en qué liceo o UTU empezás primer año y hacé clic en confirmar. Si egresás de una escuela privada, también podés inscribirte en un liceo o UTU para cursar primer año. Tenés tiempo hasta el 30 de diciembre. Informate en anep.edu.uy. ANEP, Educación Pública. Aquella persona que acepta nuestro proyecto tal cual se lo damos nosotros, pero no es arbitrario, sino que ya está más que comprobado. Tenemos miles de pacientes que lo han logrado. Si ustedes entran en nuestro canal YouTube van a ver cientos y miles de testimonios con logros importantísimos de 5 kilos, de 10 kilos, de 20 kilos, de 100 kilos, 150 kilos tenemos pacientes que han adelgazado. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunícate por WhatsApp. Nueva luz, nuevos sueños, nueva vida. Amor y energía. Alfa FM 963. New Light. En sintonía contigo. Recomendaciones para cuidar a tu familia y amigos en estas fiestas. Todo a la mitad. Reuniones más chicas y por menos tiempo. No compartas vasos, botellas o cubiertos. Si es posible, reunirse en lugares ventilados o al aire libre. Distancia y tapabocas siempre en lugares cerrados. Cuidar especialmente a los abuelos. Planifica las compras con tiempo para evitar aglomeraciones en comercios. Toma todas las precauciones si tenés que usar el transporte público. Si querés manejar una SUV a otra altura, subite a una Jetour modelo X70. Un vehículo mucho más cómodo, con 7 plazas y tercera fila plegable. Con un nuevo manejo del diseño y el confort, equipada con tecnología de punta para una mejor experiencia a la hora de andar.
pensada para que vos y tu familia vayan con la mayor seguridad. Vení a conocerla a nuestros concesionarios o ingresá en jetur.com.uy. Jetur, una marca a otra altura, con el respaldo de Sebel. Bueno, y continuamos en Red Informativa y como cada domingo tenemos una linda historia para cerrar esta semana. La historia de hoy tiene una persona muy especial por detrás y es Milagros. Milagro es una estudiante de Colonia que fue becada para estudiar nada más ni nada menos que en Harvard. Muy feliz de informarte que el comité de admisiones ha admitido a la Universidad de Harvard clase 2025 bajo el programa de acción temprana. Yo decidí postular literalmente, bueno, ahora yo tenía dando vueltas hacía meses porque dije, bueno, está de Harvard, no es una cosa que pensaba a la ligera tampoco, ¿no? Pero decidí postular, literalmente mandé la postulación el último día de la fecha límite, o sea, era el 1 de noviembre, la mandé el 1 de noviembre. Está bien. Y estuve literalmente semanas escribiendo, hay que escribir ensayos, que son ciertos textos, hay que poner una lista de actividades, tus actividades, qué haces, en fin, básicamente vos tenés que contar tu historia en unas pocas palabras para lo que es tu vida, ¿no? Y nada, y la mandé. El 17 de noviembre me escribió un oficial de admisiones que me quería entrevistar. Yo dije, bueno. Le dije que sí. El 19 me entrevistó. ¿Cómo te entrevistaron? Por Zoom. Me entrevistó por Zoom. Yo, la verdad que no me quería entusiasmar tampoco. Pero la entrevista para mí había ido muy bien. Y nada, y ayer a las 9 había que entrar al portal. Y bueno, me llegó la notificación y empecé a gritar y bueno, nada, acá estoy. Yo no lo podía creer. No, yo estaba súper ansiosa, hacía 3 días que no dormía bien, porque yo sabía que las posibilidades de quedar eran muy